Aquí comienza nuestra transmisión. Familia del Rey desde casa, un tiempo de bendición y edificación espiritual con los pastores Rodrigo Yepes y María Elena Cortés. Toma tu Biblia y tu libreta de apuntes. Bienvenidos. Hemos estado hablando como iglesia acerca de nuestra relación con Dios y en diferentes escenarios he estado compartiendo lo que es una verdadera espiritualidad. Yo no sé si los que están aquí se acuerdan qué es una verdadera espiritualidad, qué dimensiones tiene y cómo es que esa verdadera espiritualidad la aplicamos en nuestra vida. ¿Qué es una verdadera espiritualidad? El amor. El amor. La palabra espiritualidad se puede definir en amor. El Señor dijo que el principal mandamiento era amar a Dios y amar a nuestro prójimo. O sea que esas dos cosas están totalmente conectadas. No podemos desvincular el amor a Dios del amor al prójimo. Si no amamos al prójimo, pues no estamos conectados con Dios. Por eso el apóstol Juan es tan radical. Si uno lee primera de Juan, él dice: el que no ama a su prójimo no ha nacido de nuevo. Después dice: el que no ama a su prójimo no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque el amor es la esencia de todo en Dios. Dios es un Dios de amor y Él quiere que nosotros nos relacionemos con nuestros semejantes y con Él en una relación de amor. Por eso dijo que todos los mandamientos de la ley y los profetas dependen de un solo mandamiento, que es el amor. Amar a Dios y al prójimo. Y hoy quiero compartir cómo es que ese amor empieza en nuestras vidas. Porque el amor nace y tenemos que cultivar esa relación de amor con el Señor. Y necesitamos ir a la fuente del amor para poder recibir ese amor y poderlo dar a otros. A veces nos secamos, ¿verdad? Espiritualmente nosotros podemos hacer muchas cosas religiosas, y cosas que son buenas, como orar diariamente, se nos pueden volver algo seco, algo donde no encontramos al Señor. Cosas buenas como dar a los pobres se pueden volver algo simplemente ritual. Bueno, algunos no, ojalá todos tuvieran el ritual de dar al pobre, pero digamos que los que dan, y yo les he enseñado muchas veces que es tan importante que tengamos un rubro económico, no importa el tamaño, ¿sí? Que mensualmente tú des al pobre, des al necesitado, porque eso es vital para Dios. Eso es algo que las personas obvian porque tienen una espiritualidad desbalanceada, donde solo dicen amo a Dios, amo a Dios, amo a Dios, pero al prójimo no le están demostrando ese amor, ayudando al necesitado. Entonces necesitamos tener una asignación económica de dar regularmente, semanal, mensualmente, dar a alguien que tenga necesidad, y obviamente eso a nadie le está sobrando el dinero, pero cuando tú lo haces y lo sacas sacrificialmente, Dios va a honrar y va a bendecir eso, te va a bendecir. En Isaías 58 dice que cuando damos al pobre y al necesitado, dice que el Señor resplandece, su gloria resplandece sobre nosotros y Él nos hace como si fuéramos un huerto de riego, nos trae vida y bendición. Entonces, ese amor tiene que crecer. En Lucas capítulo 11, el Señor Jesús está orando. Y en la oración, Él termina de orar, de conectarse con Dios, en su relación vertical con Dios. Y los discípulos inmediatamente lo entrevistan y le dicen: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. No sabemos cómo era la oración de Juan, pero la del Señor Jesús sí sabemos cómo era. Y en esa oración el Señor empieza con algo muy bonito, porque creo que es la fuente de nuestro amor y debemos aprender a conectarnos con esa fuente. Dice el versículo 2, y les dijo el Señor Jesús: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cuando uno mira esta oración,
la oración del Padre Nuestro, se da cuenta que cuando el Señor dice que empecemos a orar, tenemos que empezar a orar al Padre. Y creo que es la clave de este pasaje, porque este pasaje sobre la oración no termina ahí, en realidad termina más abajo, que lo vamos a mirar, pero el Señor empieza a revelarse, y algo que tenemos que tener en nuestro corazón es que Dios quiere revelarse como Padre. Y el Padre para nosotros es el Padre que nos ama. Dios Padre es la fuente y el origen de la vida, y nuestra espiritualidad no puede estar realmente fundamentada en el amor a menos que conozcamos a Dios como Padre. Porque Dios es un papá, y para muchos de nosotros es difícil conocer a Dios como Padre porque tuvimos muchos problemas con nuestro Padre. A mí siempre se me ha dificultado por la manera de ser de mi padre, una manera muy seca y distante. Y para mí, por muchísimos años y todavía una hora a veces, no puedo ver a Dios exactamente como lo que es, como mi Padre, y como un Padre que realmente me ama. Pero la oración del Padre Nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y es un Padre que está en los cielos, pero que está presente con sus hijos. Está presente. Y lo primero que pide, en realidad, y lo que deberíamos pedir cuando oramos, es conocer a Dios como Padre. Estábamos almorzando hoy en la tarde y estábamos diciendo, nuestras oraciones se están volviendo muy repetitivas. Pida por esto, pida por lo otro. Y usualmente nuestras oraciones se están volviendo pedir. Y yo, pero bueno, pero ¿qué hacemos si la necesidad es grande? Y cuando uno tiene una necesidad, pues lo que hay en el corazón sale por la boca, ¿verdad? Cuando uno está cargado por una necesidad, pues uno pide. Pero una de las cosas que podemos crecer es pedir a Dios que Él se nos revele como Padre. Que el Señor se revele, es una petición un tanto diferente de pedir para el mes, para el arriendo, para la comida, para, bueno, tanta cosa que hay en necesidad por la salud, sino empezar a pedir al Señor que Él se nos revele como papá. Y creo que esta es una de las claves más importantes de la oración. Empezar nuestra oración conociendo a nuestro Padre, hablando a Dios como nuestro Padre, porque Él es papá. Él es Padre para mí. Y Él cuida de mí como Padre, como fuente de vida. Desde luego Él no solo me ama, sino que me ama y me educa. ¿Cómo educa Dios a sus hijos? ¿A través de qué? Cuando un niño nace en la familia, ¿a quién le corresponde educarlo? A los padres y a los hermanos mayores, si hay. Claro, los hermanos también colaboran. A veces no colaboran mucho, pero colaboran. O a veces colaboran al contrario, no lo ayudan a educar. Y Dios lo que dice es, yo quiero ser padre y quiero educarlo. En la familia de la fe nosotros, cuando una persona conoce a Jesús, se arrepiente y cree en el mensaje del Evangelio, pues lo que él debe ser es educado en la familia, que es la iglesia. Una persona lo empieza a discipular. Por eso el grupo de discipulado es tan importante, porque es la manera como Dios educa a sus hijos. Los grupos de discipulado, cuando Jesús llamó a los primeros discípulos, los hizo la invitación, síganme, pero los siguieron ¿a qué? A reunirse en un pequeño grupo de discipulado. Por eso el discipulado no es opcional, porque es la manera de educar de Dios. Cuando yo me reúno los domingos en familia y leemos la palabra y hacemos emoao ahí en la escritura, entre todos, y decimos que aprendimos, que obedecemos, que nos enseña el Señor, estamos educando, estamos criando. Yo estoy criando a mis hijos y desde que pequeños, desde que nacieron, literalmente les hemos leído la escritura. Todos los días prácticamente leímos la escritura con ellos, y ellos pues son nuestros discípulos por naturaleza, porque es mi primera responsabilidad y la responsabilidad de María Elena de educar a nuestros hijos en las cosas de Dios. Y esa es una responsabilidad de los padres, no de la iglesia, no es de los líderes, de los pastores, es de los padres. Y por eso aprendemos a hacer el emoao y aprendemos a educar a nuestros hijos cada domingo, reuniéndolos para orar unos por otros y hacer todo el emoao completico y tener un tiempo con Dios y organizar las cosas. Ese Dios como Padre se va revelando a través de las Escrituras.
Y Dios empieza a revelarse a nuestras vidas como Padre para que nosotros podamos tener y iniciar nuestra relación con Dios con el pie derecho, que es, tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo. Te necesito y quiero estar contigo y quiero relacionarme contigo. Así que el Padre Nuestro empieza el Señor Jesús diciendo, no pidas otra cosa, no te preocupes. La primera petición, ni siquiera te preocupes por pedir perdón. Es interesante porque muchas veces las personas empiezan orando y cuando uno sufre de culpa reciclada, ¿verdad? Ya tiene eventos del pasado y ha cometido errores o pecados y vive culpable, pues generalmente la primera oración es de perdóname, Señor. Y perdóname por esto y lo otro. Y el Señor dice, no, no empieces orando, perdóname. Y Él sabía que nosotros íbamos a cometer errores y pecados, pero lo primero que Él dice es, búscame como Padre. Busca conocerme como papá. Busca conocerme como la fuente de tu vida, que es literalmente lo que significa Padre. Y en la Escritura, Jesús llamó a Dios como el Abba Padre. Es decir, Abba es la palabra aramea que significa papito, o el término más cariñoso que podían decir para un padre. Y la palabra padre significa autoridad. Entonces, hay una relación entre el amor de Dios y la autoridad de Dios. Yo no puedo ejercer autoridad a menos que primero tenga una relación de amor con mis hijos. Y esto es uno de los principios más importantes de la crianza de nuestros hijos. No podemos tener una relación de autoridad, porque un hijo maltratado, un hijo verbalmente agredido, un hijo descuidado que no pasamos tiempo con él, vaya y dele una orden. Pues cuando está pequeño, pues puede ser que el niño obedezca, pero cuando esté en la adolescencia le aseguro que se va a rebelar y va a cobrarte y decir es que tú y bueno, y va a alejarse. ¿Por qué? Porque lo que cultiva la autoridad y lo que permite que ejerzamos autoridad es nuestra relación de amor con nuestros hijos. Entonces empieza el amor para luego ejercer autoridad. Y Dios dice, búscame como Padre, porque yo como Padre quiero relacionarme contigo. Y el Señor empieza esta oración diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, y es el Padre nuestro. O sea que somos parte de una familia, la familia de la fe. Y es una comunidad donde somos hijos y nos estamos educando en la iglesia, en pequeños grupos de discipulado, creciendo espiritualmente. Y dice, y lo segundo que pidas entonces es, santificado sea tu nombre. Y santificado, ya creo que lo hemos entendido, significa que yo represento a Dios. Es decir, que a través de mí la gente va a conocer a Dios. ¿Cómo lo va a conocer? Como Padre. Dios quiere que ser conocido como Padre. Así que cuando hablen del Señor, hablen de su Padre. Y eso va a santificar el nombre de Dios, lo va a representar, porque somos hijos. Y es bueno, ¿por qué? Porque la gente ve a Dios y anhela tener un Padre. Usualmente los modelos de padre son los más fragmentados, los más lastimados en nuestra cultura. Y Dios quiere revelarse a la humanidad como el Padre de todos nosotros. Entonces dice, santificamos el nombre de Dios cuando tenemos ese amor y esa conexión con nuestro Padre Celestial y representamos la bondad de Dios en nuestra vida. Y dice, venga tu reino. Entonces pedir que el reino de nuestro Padre venga, sea establecido por medio de Jesús y sea hecha la voluntad de nuestro Padre, como se hace en el cielo, también se haga aquí en la tierra. ¿A través de quién? A través de nosotros. La voluntad del Padre va a ser establecida a través de nosotros, como sus hijos, como su familia de la fe, en nuestras familias naturales. Va a ser establecida la voluntad del Padre, que vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y entonces el Padre nos autoriza y nos dice, pídanme el pan, la provisión, pídanme lo que necesitan para sus vidas. Y no es malo pedir, al contrario, es fe en nuestro Padre cuando nosotros pedimos al Señor que nos provea de acuerdo a nuestra necesidad. Dios es bueno
y Dios mira el corazón de sus hijos. Si nosotros tenemos un corazón que le cree a su bondad, a su paternidad, pues va a ser mucho más sencillo que recibamos respuesta a nuestras necesidades. Porque muchas veces vamos ante Dios, pero vamos como huérfanos. Ah, y los huérfanos van muy desesperados. Cuando hay ese espíritu de orfandad en nuestras vidas, a causa del dolor, a causa de la traición, a causa de los errores que cometieron no solo nuestros padres, sino las personas que nos rodean, y no hemos perdonado, tenemos un corazón cerrado a Dios como Padre, pues no podemos pedir a un Padre que nos ama. Y dice, pidan el pan nuestro de cada día, pídanlo hoy, pidan perdón ahora sí, fíjense que es después de pedir que conocerle como Padre, que su nombre sea santificado, pedir que venga a su reino, pedir que sea hecha su voluntad, pedir el pan. La sexta cosa es pedir perdón. ¿Por qué? Porque el perdón casi al final, porque son 7 cosas las que pide el Padre nuestro. La sexta cosa es el perdón. El 6 es el número del hombre. O sea, en 6 días, al sexto día fue creado el hombre. Y la relación con el hombre se basa en el perdón. El que no perdona no tiene relación ni con Dios ni con los hombres. Por eso él dice, perdónanos. Y lo dice en sexto lugar. Y el séptimo lugar es pedir, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Y esa es la séptima cosa que él pide. Y dice que pidamos. ¿Por qué? Porque el 7 es el número de ¿qué? Del propósito. 7 es propósito. Dios sella sus propósitos generalmente con el número 7. En 7 días él cerró el propósito de toda la creación. Y el propósito del hombre fue establecido en el séptimo día, que fue tener comunión con Dios. Una relación de amor y comunión con Dios. Por eso fue creado en el sexto día y en el séptimo Dios reposó para tener y impartir sobre él ese propósito de intimidad, de relación, porque él nos creó como Padre, no nos creó para que fuéramos esclavos. Él nos creó ¿para qué? Para que fuéramos hijos que se deleitan en amor y le obedecen por amor a su Padre. Entonces, Dios nos creó para eso, nos creó para tener una relación de deleite, de amor y de obediencia. No solo de obediencia, y acuérdense del Abba Padre, Abba es amor y Padre es autoridad. Dios nos creó para tener ese propósito, el propósito divino de que tú fueras creado, no fue que le trabajaras a Dios, sino que te deleitaras en Él, que lo amaras con todo el corazón y que le obedecieras en sus propósitos y pudiéramos desarrollar sus propósitos eternos. Y sus propósitos son sencillos. Uno para el creyente es ve y evangeliza, comparte de Jesús. Otro propósito es busca, hónrame con todo lo que tienes, tus recursos, tus diezmos, ofrendas, dame adoración y alabanza con todo lo que tienes y lo que haces. Y el tercero es ayuda al pobre, al necesitado, y sea una expresión de mi amor y mi misericordia. Y esos 3 propósitos los pide el Señor siempre de todo creyente. Honrarlo a Él en obedeciéndole y haciendo discípulos y evangelizando, sirviéndole con nuestros recursos, con nuestros talentos y con todo lo que tenemos. Y tercero, compartiendo y siendo un instrumento de amor para bendecir las vidas de las personas que nos están rodeando. Y eso es lo que Dios espera de todo hijo de Dios, que haga esas 3 cosas que son muy sencillas, en realidad no son difíciles de entender y que podamos expresar al Señor nuestro amor de Padre y movernos en ese propósito. Y dice, en el séptimo dice, líbranos del maligno. ¿Por qué? Porque Satanás va a querer estorbar el propósito de Dios. Todo lo que Satanás busca es perturbar a los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que ellos no cumplan el propósito del Señor. Para que se encierren en sí mismos, para que busquen solo lo propio, ¿verdad? No perdonen, no sirvan, no amen, no se expresen en amor hacia otros
Y mientras el enemigo nos ataca y nos encierra en nosotros mismos, pues el enemigo va a tener la victoria, porque lo que vence al diablo es el amor, lo que vence al diablo es nuestra fe, nuestra humildad, de que sin importar las circunstancias que estemos viviendo, nosotros seguimos haciendo la voluntad del Señor, porque lo amamos. Entonces, el Señor quiere que nos movamos en ese propósito. Ahora, conocer a Dios como Padre es la meta. Hay muchas más cosas aquí, pero quiero decir que el Padre Nuestro enfoca la paternidad de Dios. Un Dios que provee, un Dios que perdona, un Dios que protege. Son esas tres cosas. Y desde nuestro lado somos hijos que lo honran como Padre, que lo santifican y que quieren hacer su voluntad y traer su reino a la tierra. Entonces el Padre Nuestro está en esas dos grandes divisiones. La primera, hijos que lo conocen como Padre, hijos que lo quieren obedecer, hacer su voluntad, hijos que traen su reino. Y un Padre que quiere proveer el pan, un Padre que quiere perdonar, porque Dios no está para, Él perdona a sus hijos y tiene misericordia. Y tres, un Dios que quiere proteger, líbranos del maligno. Es decir, que podemos pedir y saber que nuestro papá quiere hacer todo eso en nuestra vida, a través de nuestra vida. Nuestra parte es la primera: conóceme como Padre, santifica mi nombre, represéntame bien, ¿verdad? Muéstrame dile a la gente que yo te amo. Y en tercer lugar, haz mi voluntad, trae mi reino, haciendo mi voluntad. Y la voluntad del Señor está muy clara en las Escrituras. Ahora vamos a saltarnos acá. El Señor sigue hablando y enseñando acerca de la oración. Pero acá retoma el Señor este tema y dice, pone un ejemplo que alguien va a pedir. Le llega alguien de visita, entonces no tiene pan, sale a buscar un vecino y el vecino le dice, no puedo, estoy durmiendo, no te voy a dar pan para tu amigo invitado o el que te llegó allá de paracaidista, ¿verdad? Que llegó de sorpresa a la casa, pero dice que por su importunidad le da la comida, él va y lo atiende. Y está hablando de que importunar no importa, porque Dios quiere realmente proveer. Entonces empieza diciendo en el 9, yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Y esta palabra está en el griego en un presente perfecto, que es decir, que está hablando de manera continua. Pidan y sigan pidiendo, busquen y sigan buscando, llamen y sigan llamando. Cada vez que nosotros nos acercamos a Dios como Padre, debemos saber que hay una oposición de Satanás. Siempre hay oposición. ¿Por qué? Porque el Padre quiere glorificarse en sus hijos, quiere brillar en sus hijos, quiere resplandecer su rostro sobre sus hijos. El Padre no quiere que nosotros estemos mal, sino que nosotros recibamos. Y Él dice, pidan y sigan pidiendo, porque ese es el ejercicio de fe. Creo en un Padre que me quiere dar, quiero un Padre que me ama y que quiere abrir la puerta para bendecirme. Creo en un Padre que si lo busco, lo voy a encontrar. Y dice el versículo 10, porque todo aquel que pide y sigue pidiendo, va a recibir. Y todo aquel que busca y sigue buscando, va a encontrar. Y todo aquel que llama y sigue llamando, se le va a abrir. Eso significa que es nuestra persistencia la que abre las bendiciones del Señor. Usualmente pedimos, y cuando pedimos sin fe en un Dios que nos ama, pues vamos a pedir y luego vamos a decir, yo pedí y no me dieron. Ya sabía. Yo recuerdo de niños a veces, ¿para qué pedimos si no nos van a dar? Decían los niños de ratos. ¿Para qué pedimos? Porque a veces les decíamos que no, alguna cosa que querían. Y a veces desarrollaban esa mentalidad. Entonces yo les decía, por tentarlos, decía, pídeme. ¿Pero para qué pedimos? Y dije, pues pídeme, tú no sabes. ¿Quién quita que si pides y sigues pidiendo, pues te vamos a dar?
y algunos se atrevían a pedir y yo les daba. Entonces, como que entendían y trataban de entender que necesitaban ser persistentes en la oración, en creer, pero no es solo la oración mecánica, es creer que tengo un papá que me ama y que ese padre quiere responder, pero que hay una oposición del enemigo y que necesitamos vencer esa oposición y pedir. Yo estoy pidiendo un avivamiento, estoy pidiendo salvación de varias personas, estoy pidiendo que los discípulos se multipliquen, estoy pidiendo que los grupos en las casas se abran, estoy pidiendo al Señor y yo sigo pidiendo. Y sigo pidiendo por bienestar, por personas que están en necesidad y sigo pidiendo. Y Dios empieza a responder, pero tenemos que pedir todos confiando en que tenemos un Padre que nos va a responder y que nos va a dar lo que necesitamos. Porque la espiritualidad empieza con el amor. Y el amor, lo primero que tenemos que creer es que Dios nos ama. Porque si no creemos que Dios nos ama, estamos parados en un fundamento equivocado. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 3 que debemos estar enraizados, establecidos, fundamentados en el amor de Cristo, en el amor de Dios, que es a través de Jesucristo. Y luego dice en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o de lo que pensamos y entendemos, Él es mucho más poderoso para hacer más de lo que nosotros estamos pidiendo. Pero persistir en el amor, creer a pesar de que no hay respuestas. A veces creer a pesar de que estoy pidiendo en esto y peor, peor. Se me vino una circunstancia más difícil. Yo le decía al Señor en estas semanas, porque saben, muchos han estado orando y les agradezco mucho. Mi cuñado está muy mal en el hospital y esta situación ya se ha prolongado, no lo querían hospitalizar, estuvimos orando y finalmente lo hospitalizaron. Y ahorita, antes de ayer, fue nuevamente hospitalizado porque desarrolló al parecer una neumonía en medio de su cáncer, de su leucemia, y al parecer no era al principio la leucemia. Bueno, hay unos errores de diagnóstico terribles en ese hospital. Y decíamos, Señor, y ver a mi hermana pues angustiada, a ratos esperanzada, a ratos diciendo, Señor, llévatelo porque está sufriendo mucho, porque es muy difícil tener una persona enferma y atenderla, y pues ella está sola y atiende a su marido y 3 perros. Entonces le queda una carga difícil y le hemos ayudado en todo lo que hemos podido, pero nuestras propias circunstancias han sido difíciles. Y yo estaba una madrugada aquí orando y diciéndole, Señor, ha sido como golpe tras golpe, ha sido, y el Señor me decía, confía, tengo un plan. Y le decía, bueno, Señor, yo confío, pero que es difícil confiar cuando la adversidad viene. Y el Señor, de manera pues milagrosa, nos proveyó un dinero, pudimos enviarlo para atender porque es costoso, y estuvo en casa primero estuvo en el hospital unos 5 o 6 días hospitalizado, después lo sacaron de allá porque no lo querían tener allá, y pues, la hospitalización en esa clínica es en un pasillo, en una poltrona, esa es la hospitalización. Para que me entiendan, no es una habitación, nada, es una cosa terrible esa tensión en ese lugar. Pero bueno, por lo menos tenía los medicamentos y eso, y le dijeron, ¿por qué no lo pasan a una habitación o a la UCI o lo que sea? Porque estaba mal. Y le responde este hombre y les dice, ¿es que se quieren quedar a vivir aquí o qué? Una cosa grosera, absurda, y lo sacaron. Entonces estuvo en casa, obviamente pues mi hermana estuvo más cómodo entre comillas en casa, pero no tenía la atención de los medicamentos que debía tener. Finalmente pues se puso mucho más, se agravó y lo volvieron a hospitalizar, y ahora sí está en un lugar de atención porque ya está muy grave. Entonces uno dice, Señor, ¿qué? Y yo veía a mi hermana y decía, Dios es bueno. Y yo la miraba y le decía, si ella tiene fe, yo tengo que tener fe. Porque la verdad es que a ratos uno pierde la fe en la bondad de Dios. Pero tenemos un Padre que es bueno. Y seguimos luchando y diciendo, Señor, te creemos, y seguimos pidiendo.
Te creemos y te seguimos buscando. Te creemos y seguimos llamando a tu puerta hasta que el Señor abra la puerta. Y el pasaje sigue diciendo esto. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y empieza el Señor a hablar de su Padre. Ahora, cuando Jesús está hablando aquí, Él está bien. Pero cuando Jesús está en Getsemaní y está en la peor agonía de su vida, Él sigue creyendo en su Abba Padre. Y a mí me impresiona porque si hay un lugar donde yo hubiese querido escuchar la voz de Dios es cuando estoy en la cruz o cercano a la cruz. Cuando Él va a Getsemaní, al huerto de los olivos, Getsemaní significa prensa de aceite. Era un lugar donde cogían las olivas y las prensaban para sacarles el aceite. Las molían, las oprimían hasta que finalmente botan el aceite. Y eso es lo que es el Getsemaní, un lugar donde estás tan presionado, tan lleno de prueba, en donde literalmente te está exprimiendo el aceite. Y Jesús dice que se arrodilla y de su rostro caen como gotas de sangre, que es el proceso de hematohidrosis que les he hablado en el pasado. Y Él está tan estresado porque está luchando con la voluntad de Dios. Está luchando y diciendo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y cuando todo el mundo quiere la respuesta de Jesús, todo el mundo quiere la resurrección, pero nadie quiere pasar por la cruz. Nadie quiere pasar por el Getsemaní y la cruz. Todo el mundo inmediatamente se ancla hacia Dios, líbrame de esta prueba y si tú me amas me vas a liberar. Y ponemos un montón de cosas. Pero el Señor muchas veces nos permite ser presionados. Y es ahí donde nosotros tenemos que mantenernos en la fe de nuestro Padre que nos ama. En la fe de nuestro Padre que no nos ha olvidado a pesar de nuestros errores y pecados. Ahora Jesús no había cometido ningún error, ningún pecado. Él estaba luchando con la voluntad de Dios y Él dice, y en la cruz Él dice, Abba Padre. Porque Él confía en un Padre que no le habla. Y quiero que me entienda esto. Porque en la cruz Jesús no escuchó ninguna voz. Él no escuchó absolutamente nada de parte de Dios en el Getsemaní. Le pidió 3 veces y lo que recibió fue silencio. El silencio de Dios es de las cosas más formadoras en nuestra vida, porque el silencio prueba lo que hay en nuestros corazones. ¿Seguirás haciendo mi voluntad aunque no te diga nada? Aunque no te anime con una promesa, aunque no te diga, porque muchas veces yo pregunto y le digo, Señor, ¿será que me confundí de camino? Este no es el camino. El discipulado, el orar, el buscarte, las casas, restaurar la relación familiar, restaurar la relación de padres e hijos, restaurar la relación con la esposa, que el varón tome liderazgo espiritual en su hogar, que las familias los domingos busquen al Señor como familia y allí edifiquen una relación familiar con Cristo, que te busques a Dios en tu tiempo diario. Todo eso y uno dice, Señor, que este es el camino o tenemos que hacer el show, tenemos que buscar X o Y cosas para que la gente venga, para ser atractivos, o vamos a ser atractivos por el amor que Dios pone en nuestras vidas, por el amor que tenemos por nuestros semejantes, porque estamos predicando un Cristo vivo y el Señor habla y dice, yo quiero que camines por mi camino, no busques lo que busca el mundo, ni las religiones del mundo, todas es lo mismo, dinero, fama, poder, y eso atrae a multitudes. El que tenga eso va a atraer mucha gente. Pero el Señor dice, humildad, quebrantamiento, yo habito junto al quebrantado y humilde de espíritu, yo habito en las alturas, en la santidad. Así que Jesús nunca caminó con esto. Él caminó por el camino del Padre y el camino del Padre lo llevaba a la cruz porque allí era donde Dios iba a depositar todo en él para luego resucitarlo y entregarle. Y una de las cosas más importantes es que cuando estamos ante la prueba, cuando estamos ante el Getsemaní, ante la cruz,
habrá silencio y tenemos que hacer la voluntad del Padre, hacerla sabiendo que Él nos ama. ¿Por qué? Porque la cruz siempre antecede a un nuevo nivel espiritual. Cada vez que estés en una prueba donde estás siendo tratado y exprimido como esa prensa de aceite, Dios lo que está haciendo es tratando tu vida para sacar tu egocentrismo, sacar tu desconfianza, purificar tu fe. Como esta mañana estaba compartiendo Sandra, en la prueba nosotros nos arrepentimos de los pecados. Muchas veces la prueba económica nos lleva a arrepentirnos de no diezmar, de no administrar correctamente el dinero, de ser tacaños. En la prueba es donde nos arrepentimos de no perdonar al que debíamos perdonar, porque estamos en prueba, porque nos quedamos solos, hay que rencor en nuestro corazón, le dimos lugar al diablo y el diablo nos ataca, porque el enemigo se aprovecha de todo esto. Pero el Señor dice, es mi camino, y ese camino te va a llevar a cosas nuevas. Y voy a abrir caminos nuevos, pero para eso tendrás que morir, tendrás que ir a la cruz. Y Él dice, pide y sigue pidiendo, busca y sigue buscando, llama y sigue llamando, porque en el ejercicio de buscar al Señor, aún en medio del Getsemaní, aún en medio de la prueba, Dios se va a revelar. Y Él se va a revelar a tu vida y va a traer en la muerte también vida. A mí me encanta la cruz, porque la cruz es el lugar donde yo recibo el perdón, pero también me muero. Entonces hay una alegría y también hay una tristeza. La cruz es un lugar donde coexiste el fracaso y la victoria. En la cruz el diablo dijo, gané, maté al Rey de Reyes, maté al Hijo del Dios vivo. Y en la cruz Jesús dice, yo te acabé, yo perdoné, yo pagué el precio, yo liberé a los cautivos, yo reprendí las tinieblas, yo vencí los demonios. Entonces la perspectiva de la cruz para nosotros es tan importante y el Señor dice, búscame, yo soy un Padre bueno, pero aunque estés caminando por este valle de sombra de muerte, aunque estés pasando y haya angustiadores delante de ti, yo voy a finalmente a poner un banquete delante de ti y voy a resucitarte y te voy a levantar. Y como dice el Salmo 16, no dejarás mi alma en el Seol, me resucitarás. Y puedo pensar en Job literalmente muriendo y viendo la muerte, y él vio muchas pérdidas, vio la pérdida económica. Nosotros nos encontramos ante la pérdida económica y yo decía, Dios mío, la pérdida económica. He pasado por momentos en el ministerio donde no he tenido casi ni qué comer. Y decía, pues, no debe ser tan difícil. Pero la pérdida económica es dura. Y cuando uno se enfrenta y dice, Señor, sigo confiando en ti, sigo creyendo que eres Padre bueno, aunque no tengo para pagar esto. ¿Puedo seguir dando de lo que tengo? ¿O voy a cerrar mi mano porque no tengo, entonces me vuelvo y cierro? Y el Señor me decía, haz lo que yo te he dicho que hagas. Sigue amándome, sigue honrándome, sigue dando, sigue ayudando, aunque no tengas. Da de lo que no tienes, comparte de lo que tienes. Pero Señor, no me alcanza, no importa, hazlo, es mi voluntad, hónrame. Y ver la mano del Señor, simplemente por dar, no de lo que me sobra, sino de lo que no tengo, Dios bendiciendo y multiplicando y haciendo cosas que, ¿de dónde, Señor? Es un milagro. Lo que tú estás haciendo es un milagro. Cada semana, cada día. Y es cuando somos probados en seguir creyendo en un Padre que nos ama y en seguir honrando al Padre que nos ama y obedeciéndolo, perdonando al que no me perdona, amando al que no me ama, sirviendo al que no le da ni las gracias por el servicio. Es ahí donde Dios se glorifica, porque nuestro ego está muriendo, nuestra voluntad está muriendo, y cuando eso muere, estamos cerca a una resurrección. Estamos cerca a ser levantados por la gracia del Señor. Y esto es lo que viene sobre la iglesia. Tenemos que seguir en fe, creyendo en nuestro Dios, haciendo lo que es correcto, no echándonos para atrás, sino manteniéndonos fieles a nuestro Padre y sabiendo que tenemos un Padre que nos ama, que nos dice,
Si me pides pan, yo no te voy a dar una piedra. Si me pides pescado en lugar de pescado, no te voy a dar una serpiente. Si me pides huevo, no te voy a dar un escorpión. Porque si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas, buenos regalos, buenas dádivas a sus hijos, cuánto más tu Padre que está en los cielos, tu Padre celestial, va a dar el Espíritu Santo a los que le pidan. Y esto es lo que el Señor habló para cerrar esto, es sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando, pero pide el Espíritu Santo. Podemos pedir las buenas cosas, podemos pedir la provisión y hay que pedirla. La protección del maligno y hay que pedirla. El perdón y hay que pedirlo porque fallamos. Pero pidamos el Espíritu Santo. Señor, dame de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu, úngeme con tu Espíritu, reposa tu Espíritu sobre mí. Porque el Espíritu de Dios es el que comunica el amor de nuestro Padre. El Espíritu de Dios es el que trae las dádivas, es el que trae la gracia, el que trae la revelación. Él es el que abre las puertas. Y ahí el Señor dice, en Mateo está este mismo pasaje, y dice, ¿cuánto más el Padre dará buenas cosas a los que le pidan? Pero aquí en Lucas dice el Espíritu Santo. Entonces hay buenas cosas y está el Espíritu Santo. Pidamos las buenas cosas, pero lo que más debemos pedir es que el Espíritu de Dios esté en nosotros, sobre nosotros, abra puertas, porque es el Espíritu de Dios el que viene para abrir no solo la revelación, sino la provisión del cielo. Es el Espíritu de Dios. Y esto es lo que debemos pedir cada día. Y el Padre nuestro termina diciendo que nuestro Padre nos va a dar el Espíritu. Nos va a dar el Espíritu Santo. Y quiero que oremos al Señor, porque en medio de la prueba perdemos la concepción, perdemos la vista al Padre que nos ama. Y el enemigo nos confunde. Y Dios se olvidó de ti, y te abandonaron, y Dios ya no se acuerda, o te estás tan lleno de pecados que Dios no te va a escuchar. Bueno, tantas cosas que el diablo acusa, y muchas tiene razón. A veces pecamos y hacemos cosas mal, pero en la prueba Dios nos purifica. En la prueba Dios nos limpia de esos pecados, para que conozcamos a un Dios que nos ama y a un Dios que nos quiere dar su Espíritu. Que anhelemos su Espíritu más que cualquier cosa creada. Porque el Espíritu va a traer todo lo que nosotros estamos necesitando. El Espíritu trae todo. Y es esa conexión con el Espíritu Santo. Y hay que pedirla. Y seguirla pidiendo. Buscarla y seguirla buscando. Y decirle, Señor, aquí estoy. Y sí, dame el pan, dame esto para esta problema que tengo, esta provisión para esta semana, pero Señor, dame tu Espíritu. Dame tu Espíritu. ¿Por qué no empezamos a orar ahí donde estás? Vamos a empezar a orar. Y vamos a decirle, Señor, quiero conocerte como Padre. Y el máximo regalo que el Padre te puede dar, la máxima dádiva, no tiene nada que ver con unos millones, ni con negocios, ni con salud, sino con su Espíritu. El Señor dijo en el Antiguo Testamento y le dijo a los levitas, yo soy su herencia. Y somos sacerdotes de Cristo. Él nos hizo sus sacerdotes. Y el mayor legado que Dios le da a un sacerdote, la mayor dádiva, es el Espíritu Santo. Es el mayor regalo que Dios puede dar a una persona. Y cuando el Espíritu viene, el Espíritu cuando está en ti, sobre ti, porque ya lo tenemos en nuestro corazón, pero cuando viene sobre nosotros, empieza a operar cosas sobrenaturales. Abrir puertas que estaban cerradas. Esa presencia del Espíritu es la respuesta a todas esas peticiones, búsquedas y el llamar al Señor, llamar a su puerta. Después de pedir y seguir pidiendo y buscar y seguir buscando y llamar y seguir llamando, el Padre dice, lo que te voy a dar es mi Espíritu. Y Señor, es lo que queremos, porque lo entendemos, Señor. Y en medio de la necesidad,
Señor, no necesitamos solo el pan. En realidad, esa es como la atracción para que mostrarnos que debemos pedir algo que es mucho mejor que el pan, porque el pan se va a acabar. Pero el Espíritu Santo sobre nuestras vidas no se va a acabar. Y de Él viene la provisión, de Él viene la salvación, de Él viene la convicción de pecado, de Él viene todo lo que necesitamos en nuestra vida, del Espíritu de Dios. Y Él está disponible para aquellos que lo buscan, que lo llaman, que lo piden y perseveran día tras día, minuto tras minuto, pidiendo: dame de tu Espíritu. Dame de tu Espíritu, Señor. Dame de tu Espíritu. Que cada oración que sale de nuestras bocas a nuestro Padre, que nos ama, sea: dame más de tu Espíritu. Dame más de tu presencia. Dame más de tu amor. Dame más de tu fruto, Espíritu Santo. Dame más. Porque el Espíritu Santo traerá las respuestas, hará las conexiones, nos dará la salvación de aquellos que estamos pidiendo por salvación. Nos dará la gracia que estamos necesitando en medio de la prueba. El glorioso Espíritu de Dios reposa sobre cada uno de sus hijos cuando estamos en diversas pruebas, en dolor, en angustia. Tal vez estás ahí en Getsemaní y estás siendo oprimido como esa oliva en la prensa. Y tú dices: no más presión, Señor. Me vino una tras de otra, pérdida tras pérdida, problema tras problema. Y sentimos que nuestra barca se hunde, porque la tempestad golpea y no se detiene. Pero el Señor dice: pídeme, sígueme pidiendo, búscame, sígueme buscando, porque estoy para darte mi Espíritu. Estoy para darte lo más precioso que ningún ser humano tiene, el Espíritu Santo, sobre tu vida, porque solo lo da a los hijos que son probados, a los hijos que pasan por la prensa, por el Getsemaní, a los hijos que se levantan para buscar al Señor y hallar en Él su paz, hallar en Él su provisión, hallar en Él su gozo. El profeta Habacuc dijo: aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque no hayan ganados, con todo yo me gozaré, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Padre, y esta tarde nosotros decimos: con todo yo me gozaré en Jehová, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Dame de tu Espíritu, dame vida de tu Espíritu, Señor. Señor, las pruebas, las tempestades vienen contra nuestras almas, pero tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Padre y has prometido el Espíritu Santo a todos los que perseveren buscándolo. Y nosotros como iglesia decimos: ven, Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, ven, Señor Jesús, y llénanos. Ven, Espíritu de Dios, y úngenos. Ven, Señor, y danos vida, danos nueva fuerza. Y aunque estemos en la cruz y haya silencio de parte de Dios, nos mantenemos fieles, nos mantenemos creyendo tu bondad, nos mantenemos en medio de la prueba declarando que tenemos un Padre en los cielos que no se ha desentendido de sus hijos, sino que está pendiente de sus hijos, atento a sus oraciones. Aún antes que le pidamos, ya habré oído, dice el Señor. Aún antes que me pidan, ya habré respondido, dice el Señor.
porque yo he anticipado tu necesidad y vengo sobre ti con provisión, sobre ti con salvación, vengo sobre ti con promesa, vengo sobre ti con unción de mi espíritu, vengo sobre ti para darte el fin que estás esperando. Y Señor, nosotros esperamos un final de gloria, de victoria, de resurrección, no solamente en el cielo, sino aquí en la tierra. Señor, que tú levantas nuestras vidas, que tú levantas nuestra fe, que tú levantas nuestros hijos, que tú levantas nuestras familias para que sean testimonio a otras familias. Señor, que tú nos levantas con discípulos, que tú nos levantas con poder, que tú respaldas con milagros, con prodigios y señales nuestras oraciones, nuestra predicación del Evangelio. Gracias, Señor. Gracias porque eres tú el que nos da la victoria. Empiece a agradecer al Señor y levántese en fe, levante sus manos al Rey de Reyes y dígale: yo confío en mi Padre, yo tengo un Padre que me ama, yo tengo un Padre que cuida de mí, yo tengo un Padre que aun cuando me lleva al Getsemaní, es para bendecirme, para transformarme, para limpiarme, para purificar mi fe, y me levantará al tercer día, me resucitará con su Hijo. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Y en esta hora, Señor, hoy nos unimos como familia del Rey para proclamar tu victoria sobre las tinieblas, para proclamar tu victoria sobre Satanás. No tendrás mi fe. No tendrás mi fe. Mi fe le pertenece a Jesús. Él me compró con su sangre. Él me hizo hijo del Dios vivo. Él me dio nueva vida y me resucitó y me levantará en el día final. Me resucitará. Y hoy veré la provisión y la gracia de mi Dios. Hoy veré su bondad, porque eres mi Padre. Eres mi Abba Padre y cuidas de mí. Y aun cuando haya silencio en los cielos, mi Padre está conmigo. Mi Padre está conmigo. Como estuvo con Jesús, está conmigo. Y me resucitará cuando mi ego esté crucificado, cuando mi fe sea purificada, cuando mis motivaciones sean limpiadas y Él logre lo que se ha propuesto en mi alma. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, porque en medio de las circunstancias podemos pedir, podemos buscar, podemos llamar, y tú nos darás el pan, el pez, el alimento. Nos darás, Señor, al Espíritu Santo, que es nuestro mayor regalo, nuestra mayor bendición. Gracias, Espíritu de Dios. Y te pido, Señor, que todos aquellos que están buscando tu rostro, que están levantando sus manos a ti, tú los llenes con el Espíritu Santo, Señor. Llénalos y haz que repose el Espíritu de Dios sobre sus vidas. Haz que repose, Señor. Y mientras más te pedimos, danos más de tu Espíritu. Mientras más te buscamos, danos más de tu Espíritu. Haz que repose. Mientras más llamamos a las puertas del cielo. Y tu palabra dice: he puesto delante de ti una puerta que no será cerrada. Señor, más se abrirá la puerta para llevarnos al destino que tienes para nosotros. Hoy rendimos nuestras almas y dejamos de luchar, Señor. Así como Jesús se angustió por unas horas, pero luego finalmente renunció a hacer su voluntad y se entregó a ti y estuvo en paz y fue a la cruz con paz en su corazón. Y tú obraste sobrenaturalmente y levantaste, Señor, su vida para glorificar tu nombre. Y le diste un nombre que es sobre todo nombre y lo pusiste a la diestra en tu trono. Lo sentaste y tu palabra dice que estamos sentados en Cristo en lugares celestiales, en tu trono. Y por eso nosotros, Señor, estamos aquí creyéndote
y hay bendición. Empieza a declarar bendición. Bendición del Espíritu Santo. Y pide al Espíritu de Dios, muévete sobre mi provisión. Por favor, Señor, muévete sobre mi provisión. Muévete sobre mi salud. Muévete, Señor. Espíritu de Dios, muévete sobre tu propósito eterno conmigo, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, sobre mi relación con mis hijos. Empieza a moverte, Señor, en el nombre de Jesús, y trae la salvación, Espíritu Santo. Trae la restauración, trae la provisión. Pídale al Espíritu y dígale gracias, porque tú das el Espíritu, Señor, a quienes lo piden. Y yo estoy aquí, y esta noche, y mañana, y al mediodía, y cada vez que venga la preocupación, pediré al Espíritu, porque el Espíritu Santo se moverá y abrirá las puertas que estaban cerradas, y me dará gracia ante las personas que no me escuchaban, y abrirá la gracia y desatará gracia, y yo iré y su Espíritu irá delante de mí, y su presencia abrirá las puertas que estaban cerradas, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito seas. Amén. 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 Vamos a orar allí donde están. Únete a la obra de Dios donando para el ministerio. Sigue los siguientes pasos. Realiza tu donación a la cuenta de ahorros Da Vivienda, número 462-9000-48796, a nombre de la Iglesia Cristiana Familia del Rey. NIT 900-693-679-8. Luego envíanos un correo electrónico a admonfamiliadelrey@gmail.com junto con tus datos, concepto y valor de tu donación, adjuntando el comprobante de la transacción. La vida espiritual consiste en amar y ayudar a los necesitados. Gracias por ser parte de la solución. Unidos hacemos más. Hemos finalizado nuestra transmisión, pero puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook e Instagram como Familia del Rey. También puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestra emisora online, Familia del Rey Radio. Si deseas, puedes llamarnos o escribirnos al WhatsApp 318-223-0269. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Somos Familia del Rey.